damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, analista político. El día de hoy es el último día de campaña. A partir de la medianoche empieza el silencio electoral. No se puede realizar campaña política ni actos proselitistas. Desde hace 8 días también estamos exentos ya de la información que se recoge y se procesa dentro de las encuestas y sondeos que se realizan en el país. Le damos la bienvenida a Patricio Carpio y quisiéramos conocer cuál es el mensaje que dejan los candidatos en esta campaña electoral que ha durado un poco más de 30 días. Buenos días, Gustavo, Rosana, mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues lo primero que iniciaría diciendo es que el ambiente electoral que vivimos y faltando tan pocos días, todavía es un ambiente de miedo, de incertidumbre, de incredulidad, de desconfianza, justamente porque el mensaje de los 16 candidatos y de la candidata, por cierto, es bastante ambiguo y no está lo suficientemente conectado con ese sentimiento que sufre actualmente o que vive actualmente la ciudadanía, los electores, por el periodo en el que estamos pasando, una crisis sistémica, una crisis económica, una crisis familiar, hay mucha frustración, hay desempleo, etcétera, ¿no? Ese contexto, como muy pocas veces hemos vivido en este país, y entonces el proceso electoral podría ser una luz ahí al final del túnel. Sin embargo, no asoma con toda claridad, digamos, un mensaje alentador que nos lleve a una situación de optimismo. Eso es lo que considero que es lo que estamos viviendo este mes y esta semana última, ¿no? Y lo que se viene en el caso de haber segunda vuelta. Patricio, muy buenos días. ¿Cuáles son las expectativas para el 7 de febrero en este contexto? Han circulado, este momento ya no es posible dar números, sin embargo han circulado varias encuestas. Son 3 o serían 3 los candidatos opcionados a llegar a una segunda vuelta electoral. Sin embargo, hay sectores que hablan de un triunfo en una sola vuelta, otros hablan de las posibilidades de una sorpresa más allá de lo que puedan decir o haber dicho los números en las encuestas que se han hecho públicas. Realmente, cuando dije que hay un escenario de incertidumbre, es por ahí, ¿no? A lo que me refiero en términos electorales, y hay incertidumbre también en términos existenciales, por decirlo así, en términos de lo que se nos viene en la vida a futuro. Pero en relación a tu pregunta, Rosana, efectivamente en estas elecciones se han posicionado 3 candidaturas. De ellas yo considero que las 3 están marcados por un fuerte populismo, un populismo de derecha, neoliberal, un populismo de pseudoizquierda, de Arauz. Cuando hablo del populismo de derecha neoliberal me estoy refiriendo a Lasso, un populismo de pseudoizquierda, de corte indigenista de Pérez, y un populismo de pseudoizquierda también, que es Arauz, porque definitivamente yo veo en las noticias que le caracterizan como un movimiento de izquierda y creo que es para nada. Efectivamente es un movimiento de pseudoizquierda de corte nacionalista, ¿no? Entonces, esas 3 candidaturas son las que se han posicionado, pero ya vimos, por ejemplo, en las elecciones seccionales en muchas ciudades y particularmente en Cuenca, que salieron candidaturas que nadie se esperaba y de pronto ganaron las elecciones, el caso del alcalde Palacios y del propio prefecto, ¿no?
Entonces, sí puede haber una sorpresa. Sin embargo, yo le veo un poco más difícil aquello en la medida en que los tres candidatos a los que he hecho mención son candidatos que en la intención del voto de alguna manera tienen ya cubierto un 70% del electorado, descartando los votos del ausentismo y solamente pensando en los votos válidos, y ese 30% dividido para 12 candidatos, y yo personalmente pensaría que ya no alcanza a estas alturas, ¿no? Entonces, puede que haya por ahí una reacción completamente impredecible del electorado y podría darse esa sorpresa a la cual estamos hablando, lo cual, claro, sería absolutamente impensado y rompería todas las perspectivas y otra vez nos llevaría a concluir que no hay que confiar mucho en las encuestas. Y con los números tal y como están hasta el momento, ¿es una posibilidad real, cierta, de que podría no darse un balotaje, una segunda vuelta electoral? He estado escuchando a otros analistas políticos, he estado escuchando a quienes hacen encuestas, y esta sí es una probabilidad, digamos, en el marco de esas tres candidaturas que concentran la votación. Podría ocurrir aquello que tú señalas, Rosana, que haya, en el caso del candidato Arauz, de que pase de a una primera vuelta, y no sería muy extraño en la medida en que la tendencia, digamos así, geopolítica latinoamericana está marcada actualmente por ese retorno a ese denominado progresismo. Es decir, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Bolivia, sí, tenemos el caso de Brasil con Lula. Si es que Lula se postula, si hubieran elecciones y se postularía, seguramente gana en una primera vuelta. El caso de Venezuela, que es el más controvertido, sin embargo, querramos o no, y lamentablemente, por cierto, Maduro tiene un 30 o algo más de respaldo popular. Entonces existe eso. La pregunta es, y permítanme en un minuto decirlo, ¿por qué se dan estas condiciones que parecerían ser contradictorias? El tema es que quienes suceden a los presidentes progresistas, en este caso hablemos del Ecuador, a Correa, el caso de Moreno. En el caso de Moreno, ¿qué es lo que ha hecho? Él le ha hecho un flaco favor a la democracia, a la ciudadanía, a las alternativas, y por tanto ha puesto sobre el tapete el regreso de esta tendencia en la medida en que con sus políticas públicas, en el contexto de la pandemia, ha agudizado la crisis social, económica, la crisis psicológica de las familias. Y recordemos que en la época de Correa no hubo paquetazos. Querramos o no, hay que aceptar eso. Hubo otro tipo de medidas, y eso, sin lugar a dudas, en la gente que más sufre los temas económicos, pues regresan a ver y dicen, no, vamos por acá, ¿no? Y eso es, por otro lado, esa oferta que contribuyó en su momento con Moreno, de ofertar casas bajo un convenio previo, ¿recuerdan? Ahora pues lo ha retomado Arauz con $1,000 para 1 millón de familias, y eso, querramos o no, impacta, dadas las condiciones de crisis que tenemos. ¿Cómo mira, por otra parte, sociólogo Carpio, ya usted? No come neoliberalismo. ¿Cómo mira usted, sociólogo Carpio, el otro escenario que puede darse al momento posiblemente más probable de una segunda vuelta?
Sí, ese es un escenario probable, como usted señala, y las encuestas están diciendo que sería Arauz con Lasso. Eso es, digamos, lo convencional en términos de las encuestas. En una segunda vuelta la cosa ahí se pone un poco más compleja porque seguramente los votos de Pérez van a sumar en gran parte. Nunca un candidato endosa absolutamente los votos, pero en gran parte sumarán a Lasso, y los mínimos votos que este rato ya están hablando de que entre el resto de candidatos están entre el 10-12%, que ya representa una cantidad que puede dar un triunfo a uno de los dos candidatos. En caso de la segunda vuelta, sumarían a Lasso. Entonces, la segunda vuelta se vendría un proceso bastante peleado entre esos dos candidatos, ¿no? La sorpresa podría ser, ahí sí asumo una posibilidad de sorpresa, en que el candidato Pérez pase a la... No sé si tenemos un corte en las señales, pero nos esté escuchando. Quisiera preguntarle, sociólogo Carpio. Sí, seguimos conectados. Les escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Solamente hubo un micro corte. Más allá del mensaje, quisiera preguntarle, ¿qué papel, qué peso podría tener en el resultado final los votos nulos, los votos blancos, o la decisión de algunas personas, sabiendo que incluso hay una multa por esto, no asistan a las urnas, el ausentismo provocado? ¿Cómo podrían aportar en un sentido o en otro en lo que suceda el próximo día domingo? Creo, Gustavo, que en estas elecciones el nulo y el ausentismo van a tener una cifra, un porcentaje como nunca antes en la historia de las elecciones desde el retorno a la democracia en el Ecuador. Pues el ausentismo va a crecer, evidentemente por el contexto de la pandemia, también por la frustración, pero el voto nulo también va a estar presente, y yo diría que entre los dos van llegando a un promedio de 35-40% de los 13 millones que constan en el padrón electoral. Entonces sí va a tener su peso, pero cuando hablamos de votos válidos, son los votos que llegan en última instancia a las urnas, y esos son los que cuentan. Entonces, claro, el voto blanco, entiendo, si no estoy mal, ustedes me ayudan, que suma al ganador, creo, pero el voto blanco tiene un porcentaje mucho más bajo, suele tener un porcentaje realmente, mucho más... Ojalá alguno de los oyentes y analistas que nos esté escuchando pueda confirmar, pero me parece que los votos en blanco no suman a ninguno, son simplemente votos en blanco, pero ojalá alguien nos pueda asegurar en esto. Sí, creo que eso, entonces, lamentablemente esos votos son irrelevantes para la decisión final, si es así, evidentemente. Entonces, la población que realmente vamos a elegir es un 60% los que vamos a elegir, claro, y de ahí al que gane... Quizá un efecto que se daría con votos nulos, blancos y ausentismo. El efecto directo es reducir el universo electoral, y claro, las candidaturas que mayor peso tengan, sobre todo las que estén liderando con mayor facilidad, pueden acercarse a esos límites de superar el 40% con una diferencia de 10. Ese es el fenómeno, uno de los fenómenos que podría darse. Claro, y el otro es político, ¿no? En términos de legitimidad. Y eso es importante porque se traduce en última instancia para quien ya asuma el gobierno en temas de gobernabilidad. Y si es que, evidentemente en la pandemia, apenas entren cualquiera de los gobiernos van a tomar medidas, y si es que gana la derecha neoliberal van a hacer medidas, lo que
comúnmente denominamos los paquetazos. Van a ser medidas antipopulares para el famoso ajuste neoliberal en la línea del Fondo Monetario Internacional. Y en la pandemia, pues la reacción va a ser no va a ser tan contundente, aunque es peligrosa. Yo creo que en ese escenario la ingobernabilidad se aproxima. Ya con respecto, si me permite, Rosana, para no dejar esto flotando, efectivamente confirmamos los votos blancos no aportan a ningún candidato. Es el artículo 143 de la Constitución. Perfecto. El que estipula que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos válidos emitidos, es decir, los nulos o blancos no se suman a ningún binomio menos al ganador. Sí, yo quería sumar poco el análisis de las elecciones para presidente y vicepresidente de la República con lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Con la gran cantidad de candidatos que hemos tenido en este proceso electoral, con el arrastre que podrían tener los presidenciables a nivel también, no solo a nivel nacional, sino a nivel de provincia, todo esto daría cuenta de que vamos a tener una asamblea profundamente fragmentada. ¿Es así, Patricio? ¿Y cuáles podrían ser los efectos de esto para el próximo gobierno? Sí, efectivamente, ese es un punto que también quería anotar. La Asamblea todavía más hay desconfianza en relación a las candidaturas de la Asamblea y eso yo creería que incluso los votos nulos o blancos van a ser más fuerte en las candidaturas a la a asambleas, y más aún aquellos que votan por alguien en la asamblea van a generar votos nulos porque no está claro para la ciudadanía el cambio de método. Ahora para asambleístas hay que votar por listas y muchísima gente va a votar por Juan, Pedro, María de diferentes listas y eso ocasiona sin duda el voto nulo. Entonces ahí vamos a tener, yo creo, una mayor cantidad de votos nulos. Aparte de eso, con este método Webster, efectivamente, la fragmentación para asambleístas va a ser muy amplia y eso va a implicar que en la configuración del nuevo Parlamento, las nuevas fuerzas todavía no estén definidas desde este momento, pero le va a traer serios problemas a quien llegue al poder y va a tener que empezar negociaciones y al viejo estilo de los años 80, 90, para ir configurando estas mayorías denominadas mayorías móviles, ¿no? Entonces la Asamblea es todavía un escenario ahí muy difuso de tomar una posición de cómo se va a configurar esa correlación de fuerzas a futuro, ¿no? Estamos ahí ya sobre el tiempo, sociólogo Carpio. Quisiera dejarle con una última inquietud y quedarnos con su respuesta. ¿Cómo diferenciar las ofertas entre los candidatos? Pues varias constantes se dan que confunden, pues son muy similares las posiciones de los candidatos. En el tema de disminución de impuestos, la gran mayoría de ellos ofrecen reducir los impuestos en general, IVA, ISD, impuesto a la renta, etcétera, y muchos se comprometen a poner mayores impuestos o una contribución o una tasa para los grandes contribuyentes. En lo que son reformas institucionales, se habla de reducir el número de asambleístas, reorganizar el Parlamento, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y también por lo menos 2 propuestas para una Asamblea Nacional Constituyente. También con el tema de la pandemia hay ofertas de bonos o salarios mínimos para los sectores más bajos de la población y otra constante, ningún candidato se ha atrevido a señalar una reforma monetaria que quite la dolarización. Son puntos que los encontramos muy importantes, por supuesto, para el país, pero que no diferencian mayormente a los candidatos. En esto sería importante su análisis. Gracias, Gustavo. Usted ha hecho una síntesis
muy precisa del abanico de ofertas electorales. Simplemente con decir esto, que ya he venido afirmando en otros espacios, creo que hay que diferenciar para asignar nuestro voto entre lo que son las ofertas puntuales. Esas ofertas puntuales normalmente son de carácter populista y demagógico. Entonces, frente a eso, y ya tenemos cierta madurez en términos democráticos y tenemos experiencias neoliberales, tenemos experiencias del populismo correísta, del populismo a secas, como el bucaramismo, Lucio Gutiérrez, etcétera. Entonces, yo creo que el electorado tiene que pensar más seriamente en quién le ofrece una propuesta estructurada que permita que el país cambie programáticamente, es decir, no puntualmente por aquí, por allá, una serie de cosas, sino quién le permite a usted un nuevo modelo de desarrollo en el cual la economía se desarrolle desde la base, desde los pequeños productores, que se democratice la vida. Entonces, una serie de otros elementos que permitan saber que vamos a construir un nuevo Ecuador programáticamente. Eso es un poco difícil de encontrar, pero yo creo que por ahí hay unas 3, 4 candidaturas que no están muy consideradas dentro del electorado y de las preferencias, pero hay que pensar quién puede garantizar un Ecuador íntegramente mejor y más posible de que sea vivible. Mucha gente, si es que alguno de estos candidatos que están ahí en la palestra gana, ya están pensando incluso irse del Ecuador. A ver, tengamos un poco de calma, tengamos optimismo. La ciudadanía también debemos madurar y no dejarnos convencer por 4 reales o $1,000, ¿no? Bien. Eso es lo que podría decir y invitarle a la ciudadanía a muy claramente en esto. Gracias, muy importante su aporte en esta mañana. Han escuchado al sociólogo Patricio Carpio, analista. Él fue profesor, investigador por muchos años en la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.